Hola, muy buenas tardes, apreciadas amigas y amigos. Hoy agradezco mucho al Foro Metropolitano de Abogados la oportunidad que nos da de poder participar con un pequeño tema que creo importante, interesante, que podamos platicarlo con todos ustedes. Y me refiero a una ley que muy pocos podemos manejar o que algunos tenemos desconocimiento de la misma, y es el Código Hacendario Municipal. En todo el estado de Veracruz, los municipios tienen la obligación de tener un Código Hacendario Municipal, que a lo mejor se nos es difícil encontrarlo, pero seguramente si recurrimos al auxilio del Internet lo vamos a encontrar en su vigencia. Y para ello, de manera muy particular, me gustaría comentarles únicamente lo relativo al artículo 42 de dicho código, que establece lo siguiente: los recargos se causarán sobre el total del crédito fiscal hasta por 5 años, salvo la prescripción que cause la autoridad. ¿Qué significa eso? Nos hemos encontrado casos y nos han preguntado en la calle, lo hemos discutido con unos amigos, y es de manera ya muy popular sabido que hay recargos que nos quieren hacer valer más allá de 5 años, es decir, 5, 10, 15, 20 y no sé cuántos años más puede hacer esto, y que se hacen cantidades exorbitantes que ponen en riesgo nuestro patrimonio. Y luego esto se presta inclusive hasta que pueda haber actos de corrupción por algún intermediario que quiera resolver el problema. Y no, la ley es clara. Únicamente se puede reclamar este adeudo fiscal por el término de 5 años. Y no habrá prescripción, salvo que la autoridad ya hubiese hecho algún trámite, ya se le haya notificado, o se esté llevando a cabo un juicio de carácter administrativo. Bueno, ahí ya no habrá prescripción, pero si en el término, en el plazo de 5 años no ha sido reclamado ese crédito, ese adeudo, entonces no se le pueden reclamar años posteriores. Esto ya está fuera de la ley y es importante que lo sepamos, puesto que el mismo código así lo establece. Y además, en la ley general también establece la extinción. En el artículo 20, fracción sexta, dice de la vigencia. Esto es muy importante. Ese crédito va a estar vigente por un periodo de 5 años. Si en el término de 5 años no es reclamado el adeudo fiscal, usted ya no tiene por qué pagar más allá de 5 años. Entonces esto es importante que lo sepamos, porque inclusive ha habido juicios conocidos dentro de la propia sociedad que han perdido inclusive algunas propiedades, han sido adjudicadas. Considero yo que a lo mejor no han tenido la defensa o la orientación adecuada al ciudadano para poder precisamente poder llevar a cabo alguna defensa adecuada. Así que recurra al consejo profesional del derecho que le pueda orientar en estos casos. Nunca está por demás tener un buen abogado a la mano que le pueda orientar respecto de estos tipos de juicios administrativos. No solo por el hecho que le reclamen un adeudo fiscal, usted está obligado a pagar. Debe llenar muchos requisitos y uno de ellos es precisamente que la notificación sea personal, para que no sea nulo el acto administrativo por el cual están requiriendo ese crédito fiscal. Debe tener un elemento importantísimo, que deba ser notificado de manera personal, no a través de otra persona, sino que usted esté debidamente notificado. Contrario a esa notificación, todo acto de autoridad es nulo. Y estas dos cositas quería platicarlas también y agregar que probablemente, si nos dan oportunidad los compañeros del foro, seguir tomando en cuenta este tema sobre los derechos que hay y contribuciones diversas que hay que pagar. Y hay algunos que se me hacen insólitos, pero que están en la ley. Recordemos que históricamente, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en algunos países europeos, se pueden percibir todavía en algunos edificios de esa época ventanas o construcciones que simulan ventanas, pero que no son ventanas. Esto quiere decir que se construyeron edificios y que luego se encontraron con leyes que cobraban por la apertura de cada ventana que tuviera aquel edificio. Y entonces esto se le denominaron leyes negras, únicamente para generar ingresos a través de impuestos. Y esto sigue prevaleciendo en la actualidad, desafortunadamente en nuestro país, en nuestro estado y en algunos municipios donde vivimos, que se nos cobran contribuciones a veces ilógicas. Miren, quiero por ejemplo decirle, se cobra un total
por lechería, de una tortería, una taquería, 150 salarios anuales que hay que pagar por refrendar esos derechos. Y mire, un restaurante, un hotel o un motel va a pagar 200 salarios mínimos. Hay una incongruencia, no hay una equidad en la distribución de ese pago, de ese impuesto. ¿Qué quiere decir? Si usted pone una tortería, una taquería en la puerta de su casa, pues usted va a tener que pagar 150 salarios. Sin embargo, si usted tiene un gran hotel, tiene un gran restaurante, únicamente va a pagar 200 salarios. Entonces hay cuestiones que la ley a lo mejor no cuida ese equilibrio. Sin embargo, yo creo que es una gran tarea de los legisladores poder reanalizar, replantear este fenómeno de falta de equidad a la hora de pagar contribuciones municipales. Pues espero que haya sido pues, de manera muy rápida este comentario, haya sido útil para usted como ciudadano, y puede buscarnos, estamos para servirle en el Foro Metropolitano. Hay un grupo de asesores, de abogados muy bien preparados y conscientes en el manejo de las leyes, y creo que podemos hacer útil a la sociedad. Muchas gracias por su atención. Y recuerde, no más de 5 años. La ley lo establece, el artículo, se lo repito, es el artículo 42 del Código Hacendario Municipal, que establece la temporalidad de 5 años. Pero además, fíjese algo curioso y algo que muy poco se sabe. Si la autoridad fiscal no reclama durante esos 5 años ese crédito fiscal, la autoridad fiscal se hace responsable ante el municipio, ante la autoridad reclamante, del pago de ese reclamo por no haber hecho el procedimiento para que no prescribiera la acción de la autoridad. Entonces esto es importante, es decir, tanto autoridades como ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Y todo esto debe de ir abonando a la cultura del pago, porque también no podemos desobligarnos de aquellas contribuciones que tenemos que hacer como ciudadanos, estar pendiente del pago de nuestro predial del agua, de todos los derechos de limpia pública, todo lo que establece la ley, porque somos ciudadanos, vivimos conjuntos, pero también esto tiene que ser en el marco de la ley. No permita que abuse la autoridad sobre sus derechos. Por eso debemos aprender a defenderlos. Muchas gracias y estamos para servirles en otra charla ráfaga del Foro Metropolitano. Muchas gracias y buenas tardes.